Bien, continuamos aquí en Esquina América por la 92.1, la radio Megafón de la Universidad Nacional de Lanús. Y como habíamos anunciado al inicio del programa, vamos a estar conversando en este momento con Anaí Durán Guevara acerca de la situación en el Perú. El pasado 9 de noviembre, como bien habíamos dicho, el Congreso peruano aprobó con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones la moción de vacancia por causal de incapacidad moral en contra del presidente Martín Vizcarra, faltando solo 5 meses para las elecciones presidenciales. Dicha acción parlamentaria está basada en una investigación en curso sobre la supuesta aceptación de sobornos por parte de Vizcarra cuando era gobernador del departamento de Moquegua. Se trata del segundo intento del Parlamento por expulsar a Vizcarra en 60 días, en tan solo 60 días, y en esta vez pues tuvieron éxito. Para conocer entonces el escenario y los alcances de esta crisis política, te damos la bienvenida a Anaí Durán a Esquina América. Vamos un poco a presentarla. Anaí es candidata a doctora en Sociología por la Universidad Autónoma de México, la UNAM, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y coordinadora de Relaciones Internacionales del Movimiento Nuevo Perú. Anaí, buenos días. ¿Qué tal? Mucho gusto, buenos días. Muy buenos días, Anaí. Magali Gómez te saluda. Bueno, lo primero que queríamos que nos cuentes, que nos puedas caracterizar la crisis política institucional, ¿no? Que se viene dando ya hace un tiempo largo en el Perú, primero en el 2018 con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, después asume Martín Vizcarra, que era su vicepresidente. El año pasado se da una crisis muy importante en el Congreso, en donde hay un enfrentamiento, se disuelve el Congreso de ese momento, se llama elecciones, asumen nuevos mandatos los parlamentarios que tenían un año, digamos, de mandato hasta que se termine el tiempo anterior, y finalmente es este Parlamento, es este Congreso quien destituye ahora por esta moción que estaba comentando Carlos recién. Entonces, bueno, ¿qué nos podés contar de esta crisis político-institucional, ¿no? Con estos antecedentes que estaba comentando recién, que imaginamos que está agravada también por el contexto de la pandemia, ¿no? Sí, bueno, esta es una crisis muy grave y que creo que viene ya de más larga data, ¿no? Podemos tener estas dos lecturas. Por un lado, la más coyuntural, que efectivamente refiere al caso Lavajato y todo lo que se descubre desde el 2018 con las delaciones previadas en Brasil, porque no es en Perú donde se descubre, y que terminan destapando pues toda esta olla de corrupción, de malos manejos, todo este entramado de manejo del Estado, ¿no? Para sus propios beneficios que habían tenido todos los exgobernantes, ¿no? Entonces empieza ahí una crisis más, como decía, un poco más coyuntural, pero yéndonos un poquito más atrás, sí creo que esto tiene que ver con la ya descomposición del régimen que se impuso en el 92, ¿no? Con Alberto Fujimori, con una constitución hecha a la medida, que todos estos grupos de poder han continuado, ¿no? Y que, como hemos visto, es un esquema de gobernabilidad muy favorable a la corrupción, muy favorable a la intromisión de poderes privados en el Parlamento, que es lo que hemos visto también, y que debilita mucho también la participación de la gente, ¿no? Entonces creo que en estos dos registros, coyuntural y un poquito más estructural, se está moviendo esta crisis, ¿no? Y lo que hemos tenido la última semana con la vacancia de Vizcarra, pues es algo que no se había calculado, creo que no está previsto, más aún porque en 5 meses tenemos elecciones generales, el calendario electoral está corriendo, ¿no? Entonces, el apuro de este sector político conservador, reaccionario, que se ha enquistado en el poder desde el lunes, es pues bastante ostentoso, ¿no? Es una situación fuera de cualquier alcance democrático, ¿no? Y la gente ha salido a hacer manifestar su indignación, ¿no? A hacer valer su indignación. Anaí, esto que ha sucedido en el Congreso, que se podría calificar como una cartelización de la política, ¿no? Una expulsión de cualquier otra posibilidad, la concentración del poder del Parlamento, que ahora toma el Ejecutivo y que por supuesto tendrá también sus lazos en las Cortes y en el sistema judicial. ¿Quiénes son los principales grupos de poder que operan ahí? Un poco para tener una idea, desde acá de Argentina, muchos compañeros y colegas se preguntan, ¿quiénes son los grupos de poder que están operando detrás de los diputados en el Congreso peruano? Sí, yo creo que en el Perú ha habido una crisis de representación bastante larga, ¿no? Que más o menos con el fujimorismo
llevó por delante a los partidos que se habían fundado en las décadas pasadas, como la izquierda, ¿no? El mismo APRA, en fin. Y las últimas 2 décadas lo que se ha ido configurando como partidos, entre comillas, son más bien grupos de interés, ¿no? Vinculados a determinados sectores económicos, productivos, mafiosos, delictivos, ¿no? Por un lado, el fujimorismo, que perdió mucho peso a raíz de Odebrecht, que casi no tiene mucha gravitancia, pero era eso, era un vehículo de diferentes intereses privados, mafiosos, delictivos, para poder llegar a legislar al Parlamento, ¿no? Luego ahora lo que tenemos son bancadas igual de intereses privados y, como digo, cuasi delictivos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la bancada de las universidades privadas, que son estas universidades que con esta constitución se proliferaron, las universidades para el lucro, y ellos son varios dueños de universidades millonarios que invierten en su partido y tienen su bancada, ¿no? Lo mismo con los dueños de los estudios de abogados, que son otro poder aquí también, ¿no? Entonces tenemos estos grupos de poder que llegan al Parlamento y usan el Parlamento para legislar y, como tú bien decías, se conectan también con el Poder Judicial, así tapan sus delitos, tienen inmunidad parlamentaria, y en fin, ¿no? Hay ahí una captura del poder del Estado que está privando a la ciudadanía de poder tener una representación legítima, ¿no? Anaí, la vacancia presidencial se encuentra contemplada en la Constitución, en el artículo 113, tenemos entendido, y aquí, bueno, lo que utilizaron fueron los motivos, como motivo la causal de incapacidad moral, ¿no? Desde aquí, desde Argentina, quizás es un poco difícil comprender a qué se refiere esta causal, y a estas causales o estos posibles motivos que aparecen, digamos, por Constitución, para la destitución de un mandato presidencial o para una vacancia. ¿Nos puedes contar un poco de qué se trata esto y también, digamos, caracterizar un poco lo que es la Constitución, ¿no? Porque tiene que ver con esto también. Sí, bueno, como decía al comienzo, esta Constitución la impone el fujimorismo en 1992, es una Constitución bastante favorable a un determinado grupo de poder, a un Estado promotor de la inversión privada, en desmedro de los ciudadanos, y también muy favorable a esquemas de corrupción y de concentración del poder, ¿no? Entonces tiene estas figuras ambiguas que no se habían usado hasta hace muy poco con esta crisis de Odebrecht, como es la vacancia por incapacidad moral. De hecho, la descubrimos, y creo que la descubrió el Congreso y vio que podía usarla para todo, ¿no? Y es ya la tercera vez que la intenta usar. Ahorita hay una demanda en el Tribunal Constitucional, porque, claro, Vizcarra, antes de que lo destituyan, dijo que el Tribunal Constitucional me explique y delimite qué significa vacancia por incapacidad moral, porque puede ser desde que te mintió alguien hasta que se robó medio país, ¿no? Entonces, eso está ahorita en el tribunal, que algún día dará su fallo, ya se aplicó varias veces, y es dramático, porque efectivamente genera una inestabilidad terrible, ¿no? Y además puedes conseguir esa vacancia con mayoría ni siquiera calificada, ¿no? Para poder proceder con la vacancia, el Congreso no necesita mayoría calificada, ¿no? Entonces, es bastante arbitrario, más allá de los juicios que haya podido tener Vizcarra, sí es muy representativo de cómo se avanzó con esta figura ambigua, difusa, para poder capturar el poder, que es lo que han hecho ahora, ¿no? Gente que absolutamente nadie eligió para gobernar. Anaí, y hablando de gente que nadie eligió para gobernar, asumió entonces el día martes Manuel Merino y nombró un gabinete de ministros, ¿no? Se ha dicho en varios medios que se trata de un gabinete conservador, ultraconservador o de extrema derecha con vínculos en diferentes gobiernos anteriores. ¿Qué nos puedes comentar sobre este armado que se está dando? Pues sí, efectivamente, ha sido confirmar que lo peor, digamos, lo más reaccionario, lo más conservador de la derecha nacional, que ya había gobernado antes, que ya había fracasado, porque finalmente lo que tenemos aquí con esta tragedia que estamos viviendo son 30 años de fracaso neoliberal, han vuelto al gobierno, ¿no? El premier, por ejemplo, Antero Flores Arauz, es un señor de más de 70 años, del Partido Popular Cristiano, ¿no? Que cuestiona que existan los feminicidios, que además llama auquénidos a la gente que vive en la sierra, sumamente racista, ¿no? Entonces es un personaje bien nefasto de la política criolla tradicional, que de pronto ahora es el premier, designado por este señor Merino, que es un empresario de una región del norte elegido con 5.000 votos, o sea, presidente del Perú con 5.000 votos. Y bueno, su gabinete es ese, entre gente orgánica a las cámaras empresariales, como la CONFIEP, entre gente muy conservadora en lo religioso y reaccionario,
y además muy estigmatizadora de todas las voces discrepantes, ¿no? Ayer que hubo una movilización nacional, el flamante ministro de Trabajo nos dijo terroristas a todos, en fin, ¿no? Es parte de lo que, como decía, ya ha gobernado, ya ha fracasado y ahora se vuelven a imponer, ¿no? Estamos en Esquina América conversando con Anaí Durán desde Lima, que ella es socióloga, docente y además coordinadora de Relaciones Internacionales del Movimiento Nuevo Perú sobre la situación del Perú, la crisis político-institucional. Anaí, recién estabas mencionando un poco el tema de las movilizaciones que hubo estos días. La verdad que hubo mucha organización, desde aquí en Argentina nos llegan las noticias. Y bueno, ¿no? Justamente para plantear esta situación que vos estás mencionando, ¿no? Un presidente con 5.000 votos está representando al país o representando a quién, es la pregunta, ¿no? ¿Cómo se van dando estas fuerzas de poder para que haya llegado a esta situación Merino, ¿no? Pero más allá de esto, lo que te queríamos preguntar es, ¿qué potencia ves vos en estas movilizaciones, en esta protesta, en este tomar la calle, ¿no? Si crees que esto puede llegar a tener algún alcance mayor, si estas movilizaciones pueden crecer, si en algún momento puede llegar a pasar algo parecido a lo que pasó en Chile, ¿no? También que hoy se llegó al momento de pensar en una constituyente y que surgió a partir de los estallidos sociales. ¿Crees que en Perú puede haber alguna situación similar? Mira, yo no lo descartaría. Lo que había ahora, y es algo innegable, es mucha indignación de la ciudadanía. O sea, la gente está indignada sobre todo porque en medio de la tragedia que estamos viviendo, estos señores están que hacen y deshacen con el poder, ¿no? No es que estén marchando en respaldo a Vizcarra o en respaldo a algún político. O sea, lo que hay es una ciudadanía indignada con cómo se está manejando la política, con una clase política de espaldas al sufrimiento que está teniendo la mayoría. Yo creo que ahí está la clave de la movilización, que ha sido bastante espontánea, que no ha parado desde el día lunes en la noche. Ayer fue una marcha nacional muy grande, el 18 las centrales sindicales están convocando también a un paro. Yo creo que sí está habiendo bastante respuesta, ¿no? ¿Qué tanto esta respuesta pueda llegar a tener un filo más destituyente, como lo tuvo en Chile, y cuestionar más a fondo y demandar más a fondo cambios al modelo? Yo creo que eso todavía está por verse, como digo, no lo descartaría. Hay además un escenario electoral donde también empiezan a jugar ya las propuestas electorales. Creo que ahí ha sido clave, por ejemplo, lo que ha planteado Verónica Mendoza, que es candidata a la presidencia por Juntos por el Perú, que es como la coalición de izquierda, de convocar un referéndum constitucional, ¿no? El mismo día de las elecciones, poder definir los peruanos si queremos o no queremos seguir con esa constitución, ¿no? Entonces, como que ya empiezan a jugar varios escenarios y creo que sí el tema, el cuestionamiento más de fondo, la posibilidad de cambios más de raíz constituyente, creo que sí está abierta, ¿no? Anaí, y hablando un poco de esto, ¿no? De este escenario del 2021 y de esta posibilidad también que planteabas, que planteaba Verónica Mendoza de un referéndum, ¿cómo ven el escenario? Es decir, si bien al principio nos decías esta vacancia que se ha hecho, esta ruptura, no estaba calculada en este momento, a tan solo 5 meses de las elecciones. ¿Cuál es el escenario que ustedes como parte de Juntos por el Perú están analizando? Bueno, nosotros estábamos en un proceso de confluencia, ¿no? De ya un poco arrancando la campaña, el 29 de noviembre son las primarias, ¿no? De hecho, hemos pedido, creo que la mayoría de fuerzas políticas ha pedido que se respete el calendario electoral. Este señor también ha dicho que lo va a respetar, que sea elegido presidente, pero creo que ahí es muy importante también que la ciudadanía esté pendiente para que esto pase, ¿no? Y de ahí que las movilizaciones sean tan importantes, ¿no? En el caso de Juntos por el Perú, de Verónica Mendoza y de la plataforma que estamos tratando de impulsar, la propuesta viene de antes en el sentido de poder cerrar este ciclo neoliberal y poder discutir temas sustanciales que han llevado al Perú a donde está, ¿no? El rol del Estado, por ejemplo. Tenemos un Estado mínimo, ausente, que abandonó a la ciudadanía en esta pandemia. El rol del mercado, aquí el lucro con el oxígeno, o sea, ha sido de verdad bastante lamentable, ¿no? Entonces, la posibilidad de tener una plataforma que nos permita discutir ejes centrales del desarrollo para el país de cara a las elecciones y a lo que se quiere hacer con el gobierno, ¿no? Creo que en esa línea es que habíamos estado y estamos avanzando. Estábamos
digamos, concitando alternativas de la expectativa popular. Y bueno, esto de todas maneras es un golpe para el proceso democrático, ¿no? De ahí la importancia de que también desde la comunidad internacional se pueda seguir lo que está pasando en Perú y estos señores no se terminen quedando en el poder, ¿no? Más tiempo de lo que deberían. En realidad no deberían, pero no pueden seguir desconociendo ya, atropellando, por ejemplo, el calendario electoral, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Anaí Durán, por estas palabras, por esta entrevista y bueno, por aclararnos un poco el panorama de lo que está sucediendo en el Perú, perdón. Pasó entonces a América Anaí Durán Guevara, que es candidata a doctora en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Marcos y coordinadora de Relaciones Internacionales del Nuevo Perú. Muchísimas gracias, Anaí. Gracias a ustedes, seguimos en contacto. Un gusto, un abrazo grande.